Camila, cuando tenías 23 años recibiste un diagnóstico que es el glioblastoma o cáncer en el cerebro. Platícame en qué momento de tu vida recibiste el diagnóstico y cómo lo recibiste. Fue en el 2020 cuando empezó pandemia. Me acuerdo que empezó en mayo más o menos. Y yo cumplo años el 22 de agosto. Ahora para mí el 22 de agosto es mi día favorito. Justo en septiembre 22 fue cuando entré al hospital. Pero desde antes ya empecé a tener los síntomas. Pero eran como dolores de cabeza muy muy fuertes en julio. Y me acuerdo mucho que les decía a mis papás que era un dolor muy fuerte, a veces hasta lloraba, pero lo que había pasado antes, por lo cual como que le daban como vuelta a la página, no me prestaban tanto atención a eso, es porque fui a un evento, a una fiestecita y tomé, pero tomé poco, entonces todos creyeron que era una cruda. Y en ese momento también tomé, no sé, como un clamato y un shot o dos shots, y en ese momento me fui al baño porque empecé a vomitar bastante, mucho, 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 y me acuerdo que me terminé desmayando. Entonces, soy súper sincera, entonces les conté a mis papás lo que había pasado. Y mis papás dijeron, obviamente es cruda. Y luego también dijeron, no, pues a lo mejor tienes COVID. Me hicieron pues la prueba y todo estaba bien. Y seguían pasando los días, seguía con dolores de cabeza. Y un día me acuerdo que me dijo mi mamá de que pues si quieres vamos a hacerte la resonancia y pues a ver qué sale. Pero salía que coincidía, la fecha que me habían separado coincidió con que íbamos de viaje a Cancún, creo, con mi familia nada más. Mi familia, digo, obviamente todavía todo estaba cerrado. También en este momento estaba estudiando la carrera de psicología y estábamos estudiando en línea. Y ya después como que dejé de sentir el dolor de cabeza y le dije a mi mamá, bueno, Era ya, intermitente entonces, no ajá, no era era de todos los 100. días. Pero cuando me dolía era un dolor muy, muy Sí. fuerte. Decían, a lo mejor y es migraña. Entonces ya no me hice ese estudio que te digo que fue alrededor de, o sea, como julio. Y ahí es cuando ya pasan los meses, cumplo años en agosto. Obviamente mis emociones también estaban muy altibajos, que estaba de repente feliz y de repente cualquier cosita como que me molestaba bastante. Y llega septiembre y en ese momento yo, bueno, soy maestra de patinaje, entonces ya estábamos yendo a la pista a dar clases, pista de hielo, a dar clases. Y también estaba apoyando a un niño en sus clases que eran en línea. Era un niño de 4 años, por lo mismo que no estaban yendo al colegio. Y ese día, que te digo, fue 22 de septiembre, ese día de repente tuve que ir al baño a vomitar. En la mañana pasó el tiempo, no me sentía mal. Pasó el tiempo y llega la tarde, me voy a trabajar a la pista y otra vez corrí al baño a vomitar. Ya cuando estaba a punto de salir, mis manos empezaron a temblar bastante y no tenía ningún dolor, solo que sí me sentía un poco más débil. Me acuerdo que le mandé un mensaje a mi mamá y le dije, mamá, no me siento bien y siento que no puedo manejar. Para esto mis papás te digo que son muy relajados en ese aspecto y, y pues me preguntó que si no me dolía la cabeza o como que me hizo ciertas preguntas. Me dijo, pues si quieres ve a la farmacia a checarte y a ver qué te dicen y si te sigues sintiendo mal, pues voy por ti. Voy a la farmacia, lo bueno es que pude llegar todo bien. Voy a la farmacia, me hacen el chequeo, lo típico, todo salía muy bien. Creo que me había dicho que me comprara tal medicamento. Me subo a mi carro, lo bueno es que ya le había dicho a mi mamá en qué farmacia iba a estar. Me subo a mi carro y ya de ahí no tengo buenos recuerdos, como que no me acuerdo tanto, pero ya sé la historia detrás de mi mamá que me cuenta. Y dice que ella me tocó la puerta del carro, estaba abierto y me pregunta de que, mijita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y fue ahí cuando yo ya no podía hablar. Entonces, directo me mandan al hospital con mis papás. Mi mamá creyó que era un derrame cerebral porque yo trataba de hablar
y nada más hablaba con las manos, como que le hacía así y dice que me tocaba la cabeza y como que me pegaba así como, no puedo hablar. Y pues ya después pues entro al hospital y me dan el medicamento para que se me desinflame lo que tiene en el cerebro y luego ya puedo hablar. De repente mi mamá me dice que ya no puedo salir del hospital porque yo dije, es algo casual y me dijo, ya no puedes salir del hospital, mañana te tienen que hacer otro estudio y vamos a ver pues, qué es lo que Para tienes. eso ya te habían hecho una resonancia cuando llegaste. Pues me hicieron O un TAC. un Ok. TAC, ajá. Entonces desde ahí ya mi mamá Sí, ya había vieron la visto, bola. ajá, Ujú, vieron el tumor, ujú. pero yo no tuve ninguna respuesta. O sea, nada más me dijo que me tenía que volver a hacer otro estudio al día siguiente. Me lo hicieron como a las 6 7 de la mañana. Para las 12 ya estaba el cirujano yendo a mi cuarto en el hospital y me dice que tengo una bolita muy pequeña en la cabeza, que me lo tienen que sacar lo antes posible, entonces teníamos que hacer la cirugía, pero me lo dijo de una manera tan tranquilo que eso, la verdad, lo agradezco mucho porque no me hizo que me diera miedo, que estuviera pues con todo el nervio de qué era lo que iba a pasar. Y pasaron como 4 días y me operaron el sábado 26 de septiembre. Para esto, en esos días que estaba en el hospital, empecé a recibir demasiados mensajes de muchas personas, porque en el momento en que mis papás y mis hermanas supieron, pues ahí ya les estaban contando a mi familia, a Sí. mis tíos, a mis abuelos, a gente de trabajo, porque pues yo ya no podía salir del hospital. Y empiezo a sentir como mucha atención de la gente y pues quieras o no, creo que a veces cuando tenemos atención de la gente, hasta a veces nos sentimos más importantes y dices de que, wow, es su tiempo, que para mí el tiempo es oro, me lo están dedicando a mí. Recibía también visitas que también estaba entre chistoso y complicado porque como era pandemia, pues casi nadie podía entrar y a veces mis amigas se escondían y todo. Entonces, la verdad la pasé muy bien en esos 4 días, también recibía muchos regalos y galletas, de todo. Llega el día de la cirugía y sí me acuerdo mucho que mi hermana todo el tiempo tenía una cruz en su mano Ujú. y Sí, no era cualquier cirugía. sí, no era cualquier cirugía y como empecé a recibir tantos mensajes, ahí sí yo dije, ¿qué está pasando? O sea, esto no es O sea, para normal. ti en ese momento todavía no mencionaban la palabra cáncer ni nada de eso. Absolutamente nada de eso. Ok. Pero sí vino una persona, creo que fue un padre em, para que, Bendecirte o ajá, algo así. todo. Y pues al final también como estaba toda, pues yo digo dopada, o sea, con todo para estar más tranquila, pues la verdad es que siento que no procesaba toda la información en ese momento. Gracias a Dios de la cirugía salí súper bien, duró como unas 8 horas. Después estuve en cuidados intermedios y no sé, creo que al día siguiente ya me pasan otra vez al cuarto, que fue pues domingo, y para el jueves yo ya salí del hospital, que para esto también la gente o hasta los doctores dicen de que es algo muy, muy positivo porque no es tan fácil salir así de rápido. Obviamente ya empiezo a saber porque, o a entender un poquito más, tenía toda esta parte de mi cabeza pelona Ujú. porque sí me tuvieron que abrir bastante de mi cabeza y se me empezó, o sea, físicamente ya lo empecé a notar quién soy. Me veía al espejo y era de qué está pasando. Obviamente, igual por todo el amor que recibía, estaba un poco más tranquila. Ujú. Y sí me empezó a decir, me explicó mi mamá que lo que me habían sacado, tenían que hacer la biopsia para poder saber qué era lo que tenía. Pasan 2 semanas y en esas 2 semanas regreso con el cirujano y es ahí cuando ya me da la noticia que Ok. tenía cáncer, Que tenías que tenía. cáncer. Ok. O sea, entonces no fue un proceso de... Usualmente, o hay muchos procesos, ¿verdad? Depende de la persona o depende de la enfermedad, cómo lo traiga, pero tienen que pasar a veces por quimioterapia, hacer más pequeño el tumor, hacer la cirugía. En tu caso fue directo a cirugía. Glioblastoma es etapa 4 y como está en el cerebro, Ujú. pues la verdad también eso O digo, sea, es etapa 4 de entrada ya. sí, ya no tiene etapa 1, o sea, en el momento que es glioblastoma ya es etapa 4 porque según los médicos ese tumor no tiene cura Mm. y por eso me tuvieron que, o sea, la cirugía rápido.
Lo bueno es que también estaba en una parte, en una sección del cerebro que sí era apta para la cirugía, porque ha habido gente que por la ubicación del tumor, Ujú. pues es ¿Cuál era la muy ubicación complicado. Estaba de... en el lado temporal, Ujú. parietal, lado izquierdo. Ok, para el lado izquierdo. Parietal, lado ¿Y se iba un izquierdo. poquito para atrás o sea, tirándole hacia atrás para qué te provocaba el vómito? ¿Te lo El explicaron alguna vómito vez o no? no me lo explicaron, pero el vómito es por la Ok, inflamación del ya. tumor, igual los dolores de cabeza, pero Y la pérdida del lenguaje también, o sea, los estaba efectos, todo... todo inflamado y Ujú, fue cuando empezó a afectar pues todo lo que trabaja el cerebro. ujú. Lo que sí es mucho de las emociones. La parte en la sección de donde estaba es mucho, trabaja mucho lo de las emociones. Ok. Y era por eso que también cualquier cosita me irritaba bastante y explotaba. Hay mucha evidencia científica sobre las redes de apoyo. Ya las mencionaste bastante, pero em, ¿qué sentiste tú que fue lo que más te apoyó a ti, amigas, familia, a que este proceso fuera un poquito más Mira, tranquilo? la verdad, yo siempre digo que si no hubiera sido por mi mamá, si no hubiera sido por la gente en general, porque yo empecé a compartir pues gran parte de mi proceso en mi cuenta de Instagram. Ujú. Eso fue también gracias a mi hermana. Desde que era una, no sé, adolescente, a mí me gusta mucho escribir Ok. y desde antes también decía, me gusta mucho compartir las cosas que a mí me sirven, que a mí me ayudan. Y fue cuando mi hermana me dijo, antes de la cirugía, me dijo, oye, te hice esta cuenta porque a ti te gusta mucho escribir. Y yo creo que también mi familia empezaba, bueno, mi hermana, les mandaban muchos mensajes de que, ¿cómo está Camila? ¿Y cuándo es la cirugía? Y le hacían muchas preguntas. Entonces yo creo que eso también, mi hermana fue, pues mejor que ella lo vaya subiendo y ya ahí la gente va sabiendo de todo lo que está pasando. Entonces, como empecé a compartir esa parte, aunque a lo mejor y puede ser el 1% Sí. de lo que estaba viviendo, recibía también muchos mensajes positivos y como alentadores y motivación de lo que estaba haciendo. Y lo que a mí me motivaba más que nada era saber que estaba ayudando a las personas, porque eran como de que, wow, que tú estás atravesando eso y yo me estoy quejando por algo tan, Por una eh, gripa. algo muy Sí. sencillo o algo más casual. Y que toda la gente estaba pidiendo bastante por mí. Eso también era como, pues si gente está pidiendo por mí y me están, mandaban como vas a salir de esta, pues es creértela. O sea, al final me la creía y era de que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Mm. Y también el doctor de medicina integrativa es una persona que se lo agradezco bastante porque gracias a él empecé esos tratamientos alternativos al final, acompañamiento a los tratamientos alópatas, los tratamientos ¿Qué pasó? tradicionales. Cuéntanos qué pasó después de la cirugía. ¿Qué tratamientos hubo, tanto alternativos como alópatas? ¿Qué pasa Fue contigo? todo un ¿Qué pasó mes contigo? de octubre que mis papás empezaron a, pues, investigar, también tener como citas con oncólogos de con quién me iba a ir y qué era lo que iba a tomar. Yo siempre digo al final, y mis papás, pues, como lo vivimos, no nada más se enferma la persona que tiene el diagnóstico, sino toda la familia y cada quien lo vive y lo maneja de Ujú. diferente, sí, de diferente manera. Y mi mamá era la que nunca tiró la toalla, investigaba tanto. Y mi papá, él sí, yo nunca lo vi, pero mi mamá me dice, sí estaba en depresión, o sea, estaba Mm. muy triste, estaba, no sé si enojado, pero estaba muy triste, pues, y más porque ellos sí recibieron el, pues la noticia de los doctores de ya no tiene cura, le queda como un año de vida. Y le dijeron, si toma los tratamientos es para prolongar la vida. Aún y con la cirugía. Aún y con la cirugía le quitaron como el 85%, entre el 80 y 85% del tumor. Igual para tener pues mucho cuidado. Pasa todo ese mes y en ese mes mi mamá como que estaba tratando poco a poco porque investigó lo de la alimentación, que teníamos que cuidar mucho eso.
también pues empezar a hacer como visualización, afirmación, pero no sabía cómo decírmelo porque pues no quería todo de, o sea, en el momento todo ese cambio y toda esa noticia. ¿Tú Y sabías que te habían quitado el 80-85%? O sea, no, no. no, yo no sabía, es que no me dieron tanta información. De hecho, cuando me dijo el doctor que tenía cáncer, primero no me dijo la palabra cáncer, me dijo el nombre del tumor. Y luego ya le dije, entonces tengo cáncer, porque me dijo, tienes que tomar los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Y el doctor le dijo a mis papás de que yo no le voy a decir nada de la información del tumor, solamente las preguntas que ella me haga, yo le voy a contestar esas preguntas. Y yo la verdad no tenía preguntas, la única pregunta que le hice, que es creo que lo que todo el mundo sabe, que cuando una persona tiene cáncer se queda pelona o Ujú. se les cae el cabello. Esa pregunta fue la que le hice y me dijo lo más probable es que sí. Entonces fue ahí cuando yo decidí, no, pues me voy a rapar. Empiezan a buscar mis papás pues muchas como herramientas. Obviamente al principio se fueron directamente a los tratamientos tradicionales. Estaban viendo si me iba a México con mi mamá porque querían encontrar la mejor máquina de radiación. Y bueno, ya al final de todo eso, mis papás decidieron un oncólogo, que yo sí estuve en esa cita. La verdad, dijeron que se sintieron muy a gustos, por más que nada porque él estaba muy abierto a tomar cualquier otra cosa. Obviamente les dijo a mis papás, pero cualquier cosa que vaya a tomar, me avisan. Muy bien. Entonces, en noviembre, principios de noviembre, fue cuando inicié los tratamientos, quimioterapia y radioterapia. Y ahí ya mi mamá me había dicho que no podía estar comiendo, pues, productos procesados, nada de azúcar. Y también fuimos, te digo, con el doctor de medicina integrativa y fue cuando nos dio como pues un PDF con todo lo que tenía que tomar, hablando de los suplementos, de jugos verdes naturales. También incluía mucho la respiración, hablando sobre las emociones. Como que eso, te digo, yo no procesaba muy bien las cosas porque, pues sí, es una cirugía muy pesada. Ujú. Y ¿Cómo estabas tú para este momento? ¿Estabas como normal, caminando normal, estando normal? ¿O sentías menos energía? Eh, sí, ¿cómo el estabas? cansancio era lo que más notaba, el cansancio y el habla, cuando empecé con la radiación. Ok. Y obviamente, pues, es la radiación que también afecta a se mata Ujú. células buenas. Entonces, también tenía la cara súper, súper hinchada, pero del cuerpo era cuando sí me veía muy débil, me veía súper, súper flaquita, pero a pesar de eso, cuando me sentía bien, trataba de hacer lo más que pudiera. A veces íbamos a, una vez fuimos a, dos veces creo, a Chipinque, porque a mí me encanta subir las montañas, La naturaleza. la naturaleza, ir a caminar. Y pues más que nada fueron esos los efectos secundarios, también el gusto. No dejé de tener como las ganas de comer, pero cuando empezaba a comer, hubo un momento en que me sabía a tierra, Ujú. obviamente por la quimioterapia. Por eso usan mucho el tema de la marihuana o el THC en lo particular para aumentar pues, las ganas de comer, porque también necesitas comer. Para los que no sepan, y hago un paréntesis científico, el cáncer es una enfermedad que se provoca cuando una célula se rehúsa a morir. Es lo que es el cáncer. Y los tratamientos lo que buscan hacer es matar las células que se reproducen mucho o muy rápido. Y el no distingue entre células buenas y células mal. A ver, hay nuevos tratamientos ahorita que ya los anticuerpos monoclonales y que ya están empezando como a distinguir. La ciencia está avanzando por ahí, pero la mayoría se van contra células que se reproducen muy rápido y las del pelo son unas de ese tipo de células. Y por eso se cae el pelo. Y por eso, como tú dices, mata células buenas y mata células malas, como los antibióticos que se van sobre la flora intestinal también cuando es algo que necesitas. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis por si nos escuchan y no comprenden tanto el tema del cáncer. Te quería preguntar, o más bien que me definas
al doctor de medicina integrativa? Porque ya lo mencionaste varias veces y ¿qué hace ese tipo de doctor o qué hacía contigo? Pues mira, no sé exactamente sus especialidades, pero al final todo es natural y lo que él también, como nos compartió mucho, era en el tema emocional. Y nos mandó como a unos, mm, Pero no es un doctor que le tire a yo por ahí creo que suena el nombre, así como integrar lo tradicional con lo no tradicional. O sea, no es un doctor que diga, no, no, la quimioterapia no funciona, ¿no? O sea, no va por ahí. no, yo creo que él siempre, o sea, está muy abierto a que al final cada quien tiene que decidir qué es lo que quiera tomar. Muy bien. Y también es algo que me gusta mucho decir, es escucha, o sea, escucha a tu cuerpo y escucha lo que tú necesitas. Porque si todo el tiempo estás todo negativo de los tratamientos, ya sean naturales o físicos, digo naturales o los alópatas, si vas a estar todo negativo a eso, pues creo que es más difícil que haga su efecto, ya sea quimioterapia y radioterapia o los suplementos. Claro. Entonces, él no estaba como negado y cerrado a eso, pero sí me acuerdo perfecto que yo le pregunté, esa sesión duró bastante, creo que como unas 2, 3 horas, y yo le hice la pregunta que si alguno de sus hijos tuviera lo que yo tuve, que si iba a tomar quimio y radio. Y cuando te hacen esa pregunta, la verdad yo creo que es difícil responder porque al final, bueno, a mí también me pasa que yo no quiero estar en contra de esos tratamientos porque al final, pues si se hacen, ha de tener también algo bueno. Ujú. Pero sí me dijo que no. Sí me dijo que no y era cuando yo estaba muy molesta con mis papás porque pues yo no quería tampoco esos tratamientos, pero creo que en ese momento no hubo de otra y pues sí los tomé. Mira, yo, volviendo a lo que te comentaba antes de grabar, nosotros, al final de cuentas, los ingenieros biomédicos, los doctores y los que nos metimos a veces también en el tema de la investigación, ya lo vemos como un tema muy estadístico y como un tema muy, qué confiabilidad tiene de que esto pase, de que esto no pase y todo. Y lamentablemente es que te mencionaba los anticuerpos monoclonales, pero eso es muy nuevo. O sea, también en etapa de investigación, digo, de experimentación y todo, ya se están dando, pero sí es muy nuevo. Sin embargo, sí tenemos que irnos como un poquito sobre la evidencia y decir, a lo mejor esto te provoca unos síntomas bastante negativos, pero lo que me dice la evidencia, lo que me dice la estadística es que son la mejor probabilidad para mí, para mis hijos, para el paciente. Em, por ahí va mi próxima pregunta. ¿Qué tan malos son realmente los efectos secundarios de estos medicamentos, de radiación, de la quimio y todo esto? Pues yo digo, si vas Digo, a... te los pintan en las series y en la tele como algo súper malo. No, y sí son. Ajá, y prefiero escucharlo de primera mano. Al final yo digo, cada persona lo vive, o sea, el cuerpo reacciona de diferente manera a cada cuerpo, porque yo he platicado con pacientes con cáncer y me dicen que ya están en su quinta radiación o de quimioterapia y los veo tan bien, pero a mí sí me afectó bastante, bastante, te digo que en el habla, en el cansancio, creo que eso sí es algo muy, muy normal, pero lo que a mí no he visto en otras personas es lo del habla. Sí. Pero igual también depende de dónde, cuál es la zona en la que está haciendo la radiación. Y pues lo del vómito, sí, sí tuve los vómitos. ¿Las defensas se te bajaron o no? Las de- ¿Moretoncitos te salían, la piel? ¿Cómo sentías esto? Digo, siendo células que se reproducen mucho, ¿tuviste algún impacto ahí? Pues a mí me salieron muchas aftas en la boca, o sea, en la piel, pero eso fue ya en la segunda etapa de los tratamientos, porque primera etapa era 30 radiaciones y 30 pastillas de quimioterapia, porque como mi tumor estaba en el cerebro, pues es en pastillas, no es ¿Cuánto tiempo intravenosa. duró esa primera etapa? Empecé en noviembre y terminé a mediados de diciembre. Mes y medio. Como un mes y medio. En O un teoría mes. eran 30 sesiones, pero yo estuve en el hospital HU, Ujú, hospital universitario, ujú.
y a veces la máquina no servía, entonces se cancelaba ese día y por eso creo que duró más de lo que normalmente Sí, digo, hubiera el sido. HU tiene sus pros y sus contras, Claro, definitivo, pero la verdad es que es un hospital muy muy admirable bueno, claro. y tiene de los mejores doctores que han visto de todo. Es un súper hospital. Em, y el y ya pasando a un tema de otro tipo de herramientas. Ahorita mencionaste hace rato la respiración. Yo soy un fan del tema de la respiración. Hace poquito estaba en un, yo lo platico con mi psiquiatra. Cuando tienes hijos, yo tengo tres niñas, unas cuatitas de 2 años, una niña de 6 años. Le empiezas a tener miedo a cosas que no le tenías miedo antes. Y por fortuna y no tan fortuna, dependiendo de a dónde me toque ir, me toca subirme mucho a aviones y a viajar bastante. Y de repente empecé a sentirle temor a volar, o sea, a volar. Y digo, me dice el psiquiatra, es algo pues, natural, o sea, no le tienes miedo a volar, le tienes A no regresar. ajá, exacto, a otras cosas. Entonces, y bien curioso porque, como decía, si no me equivoco, es Séneca, que sufrimos más en nuestra cabeza Lo que que cuando lo realmente estamos sucede. viviendo. Y dicho y hecho, yo me subí al avión y ya estaba todo tranquilo. O sea, como si no hubiera pasado nada una noche antes, que era cuando estaba, y si esto, y si esto. Y luego pasan estas cosas como lo que acaba de pasar en India y sale peor. Sí, viste, ¿verdad? Que se cayó un avión. No, no es eso. Ayer se cayó un avión y En se murieron serio. todos los pasajeros. Bueno, menos uno. No, Uno y sobrevivió. cada vez es más y más de eso. Entonces Y creo que bueno, nos empieza a agarrar más el miedo. hablando de la estadística, justo antes pasaba más, pero no nos enterábamos. O sea, ahorita hay tantos medios de comunicación que nos enteramos de todo y aparte vemos la repetición y el video, pero estadísticamente antes se caían más, antes había más accidentes. O sea, pero bueno, es un tema muy de estadística. Y una vez estaba yo nada que ver con el miedo a volar o no, pero estaba en un vuelo, hubo más o menos de turbulencia. 2 días antes yo estuve enfermo con una infección estomacal, entonces traía mucho vómito. Y ya, bueno, ya el día que me subí ya no había vomitado, ya estaba todo bien, pero me empezó a dar la náusea. Y yo dije, me voy a vomitar. Y me dio mucha pena pensar, me voy a vomitar en un vuelo, qué oso, y no me estoy sintiendo bien. Y es la primera y única vez que tuve un verdadero ataque de pánico, de ansiedad. O sea, así de las manos, así, Temblor, no temblor, cosquilleo en las ah, manos, sudor. sudoración, sí, todo, todo. Y empecé a aplicar el suspiro fisiológico, que no sé si lo conozcas, que son 2 inhalaciones, una exhalación. Y el suspiro fisiológico, si alguna de esas, yo que tengo a mis hijas cargado un bebé que está llorando, cuando se empieza a calmar, empieza a aplicar eso inconscientemente, Ujú, le hacen, así le sí. hacen los bebés. Tú lo puedes hacer para activar tu sistema parasimpático y calmarte. Y la verdad yo creo que eso fue lo que me salvó de no vomitarme, porque sí me sentía realmente mal ese día. Y luego deja tú, fue uno de esos vuelos, íbamos a la Ciudad de México, donde ya estábamos por aterrizar y luego de repente, ¡fum!, se volvió a ir por arriba y da otra vuelta y nos avisan que el canal de Lala estaba ocupado. Y yo no. Entonces tuve 20 minutos, 15 minutos que me pareció como una hora. Que aparte de, bueno, ese fue un ejercicio. En tu caso, ¿qué tipo de respiraciones te enseñaron? ¿Para qué eran Hablando de hecho de los pensamientos que comentaste catastróficos en hace realidad? rato, Ujú. dicen que tenemos entre 60 y 70,000 pensamientos en el día y que como el 80-85% de los pensamientos son negativos. Órale. Y igual que el 90% de los pensamientos son repetitivos. Entonces estamos pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y también lo que mencionaste, pensamos cosas que al final no suceden. Y eso es el 99% de lo que nosotros empezamos a imaginar y a pensar. Y es porque nuestro cuerpo cuando estamos despiertos está en alerta, Modo sobrevivencia. modo sobrevivencia. Entonces, siento que tiene mucho que ver con lo que yo empecé a aplicar. En lugar de tener pensamientos de miedo, de enojo, de frustración, los cambié al amor, a la felicidad, a la gratitud, aplicando todos los, pues más que aplicando, creo que fue a base
momentos tan especiales que viví con las relaciones que se acercaron a mí. Por ejemplo, que venían mis primos, venían mis amigas, y eran momentos que yo decía, ¿y si son los últimos? Y si ya no van a, más bien, pues, y si yo ya no estoy aquí, entonces me ayudó al final como que a pensar, sí decía, yo voy a hacer todo lo posible por estar aquí, pero también a veces pensaba, ¿y si me voy? ¿Qué es lo que quiero vivir? Pues no quiero quedarme en la cama, estar toda depresiva, no querer levantarme. No, pues al contrario, entonces pensaba mucho en lo que quería tanto hacer antes de morir y dejar aquí. Las cosas materiales fue cuando más dije, no lo valen, no lo valen. Al final, si me regalaban algo material, obviamente siempre es agradecer porque lo hacen con la mejor intención, pero es prestar atención a las cosas simples y a las cosas bonitas que al final no lo tiene todo el mundo. Pero Camila, esto no es sencillo. El salir de ese espiral de pensamientos negativos y repetitivos y catastróficos y todo no es sencillo. ¿Cómo? Yo sé que te gusta la meditación. Quiero saber si va por ahí. ¿Cómo lograste sobreponerte a los pensamientos negativos? O cambiarlos por todos estos sentimientos de amor, de gratitud y todo, porque no lo dices, suena bonito, pero no creo que haya sido tan fácil. Pues no creo que en ese momento fue alguien que me dijo, hazlo así y así y así, sino es algo que me salió, o sea, era algo que yo solita pensaba porque, pues te digo, o sea, si ya no voy a estar aquí, pues quiero ser más feliz, quiero estar más positiva y aparte también por todo lo que estaba tomando, que de hecho también que dijiste lo del THC, es algo que yo tomé, el CBD con el THC. Pues la verdad también mis emociones estaban más relajadas y al final me quité de la pena. Entonces cualquier cosita que quería hacer lo hacía, sacaba una sonrisa, me ponía a cantar, me ponía a atacarme de la risa o a veces, claro que también las cosas negativas, bueno, no negativas, pero las cosas, las emociones de tristeza y todo. Y desde un principio yo ya estaba practicando yoga. Entonces es algo que me encanta y de hecho soy instructora de yoga y es una de las razones que digo, por eso nunca me voy a volver a enfermar, porque al final yoga es un conjunto de todo, no nada más habla del físico, sino también de lo mental y lo espiritual. Eso, cuando practicas pues, la sesión o la clase de yoga, trabajas mucho con la respiración, que era también con lo que estabas mencionando de la respiración. La respiración, haciéndola de manera consciente, nos ayuda mucho a relajar nuestro sistema nervioso, a llegar a lo parasimpático y a lo mejor y todas las emociones que están generando esas hormonas de cortisol, adrenalina, hablando de las que te bajan la frecuencia de enojo, irritación, tristeza, frustración, las vas cambiando a las, a las emociones de alta frecuencia. Y me gusta mucho cuando doy las clases de yoga al principio, escuchar cómo te sientes, ya sea en la mañana o en la noche. Es como que haz un pequeño resumen de, si es en la noche, de lo que viviste y agradécelo. Sea algo bueno para ti o sea algo malo, siempre hay algo positivo y algo que Se puede agradecer aprender. Ujú. y un gran aprendizaje, exacto. Y más cuando, creo que llegamos a aprender más cuando no sé, yo digo como si nos hubiéramos caído Sí. de un edificio, como ya nada más esto es lo que tienes que hacer, te hace como ese despertar. Entonces, pues ahí también al final es trabajar la respiración y trabajar la mente. Cuando hablas de trabajar la respiración, ¿te refieres a patrones específicos o simplemente a respirar de forma consciente? Simplemente respirar forma consciente. Obviamente depende de cómo te sientas. O sea, yo sé que hay diferentes técnicas, no me las sé completas, Ujú. pero una muy buena que es para bajar el estrés es la de 4-7-8. Ujú. Inhalas en 4, sostienes en 7 y exhalas en 8. Ujú. Obviamente a lo mejor y 7 es bastante para iniciar y también la Sí. exhalación no es tan
No es tan fácil, pero a lo mejor y puedes hacer 3, 3, 3. Ok, Inhalas en 3, sostienes 3, exhalas en 3. ok. ¿Sabes por qué? ¿O te ha dado curiosidad de saber por qué se activa el sistema parasimpático? No. No, cuando es por un sensor de presión que tiene nuestra caja torácica. Entonces, cuando tú estás inhalando, se expande la caja torácica y al expandirse, el corazón tiene más área Apertura. por donde latir. Exacto, tiene más área por donde latir. Y al tener más área por donde latir, dice, ok, hay menos presión. Entonces le dice al cerebro, mándame más adrenalina porque necesito aumentar la presión. O mándame más, sí, Y entra adrenalina, más cortisol, etcétera, oxigenación a tu etcétera. cuerpo. Sí, tiene un poco que ver, no va tanto por ahí, en esa parte. En la parte de la relajación no va tanto por ahí. Por eso, cuando nos mantenemos más tiempo exhalando, si tú exhalas durante más tiempo, por eso son 4, 7, 8 o así. En realidad pudieras hacer 3 y 6, 3 y 6, 3 de inhalar, 6 de exhalar, porque si exhalas más tiempo, literalmente el sistema parasimpático está activado más tiempo o se activa más tiempo por el tema de la presión de la caja torácica. El, si tú buscas lo contrario o buscas oxigenar y activarte, si tú buscas activarte, buscas oxigenar y buscas que aparezca esta adrenalina y todo eso, haces lo contrario. Es inhalar más de lo que exhalas y literalmente hiperventilarte. O sea, hay gente, ¿has escuchado Wim Hof? Sí, claro. Bueno, Wim Hof básicamente lo que Para el hace ice es, bath. por el Cuando ice bath, entras ¿lo en has hielo. escuchado? Bueno, Sí. él se hizo famoso, él tiene un libro, pero él se hizo muy famoso cuando provocó que hubiera, se tuviera que, no sé si sabes eso, pero se tuvieron que reescribir algunas cosas de lo que la medicina tradicional o la anatomía o fisiología tradicional decía. Si tú llegas a cierta, en teoría, esto es lo que teóricamente, si tú llegas a cierta temperatura, no me acuerdo qué temperatura era, pero a lo mejor era 34 grados centígrados, por ponerlo así, ya muy baja. Necesitas fuentes de calor externas para volver a llegar a una temperatura normal. Si no, ya de ahí de esa temperatura 34, 33, no sé, es una espiral hacia abajo y te mueres de hipotermia. Así. Entonces este señor dijo, no, mídanme a mí. Y se metió a una tina de hielo y dejó que la temperatura bajara de su cuerpo. Él dejó que se supone que todo esto es autónomo y que no lo podemos controlar. Por eso es lo que te digo que se tuvo que reescribir los libros. Y se le estaba midiendo la temperatura. Llega y pasa ese punto hacia abajo y luego él como que pues dice calmados y regresa a una temperatura normal sin salirse del hielo. Y todo eso fue con ayuda de la respiración. Con el tema de la respiración. Si tú lees un libro, y si no me estoy equivocando, sí involucra una hiperventilación, pero luego también involucra al menos para este tema de la temperatura, una contracción de los músculos intercostales y de algunos músculos de la espalda, intencional. O sea, él hace una contracción intencional. Cuando tú contraes esos músculos, activas un tipo de grasa que se llama la grasa café y al activar este tipo de grasa, cambia el metabolismo, aumenta la temperatura del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, está muy chistoso porque él no te habla así de estos términos médicos ni nada, pero su propia sus técnicas que ya han sido estudiadas también en la Universidad de Holanda, en una universidad en Holanda. Él llegó y dijo, inyectenme una bacteria, E. coli, la bacteria, y van a ver que no, cuáles son los síntomas normales, ¿no? Pues son fiebre, vómito, diarrea, etcétera, etcétera. Él no tuvo ni un solo síntoma, ni uno solo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que Y, le ayudó? y los científicos dijeron, no, bueno, pues es que tú ya estás entrenado y tienes toda la vida haciendo respiraciones y esto y lo otro. Digo, es impresionante de todos modos, pero tienes toda esta habilidad. Y dijo, denme voluntarios y los entreno. Bueno, ¿cuánto necesitas? Un año. No, denme 2 semanas, 3 semanas, una cosa así. Se los llevó al frío, a una montaña fría, donde hubiera agua fría, o sea, básicamente el ice bath, y les enseñó técnicas de respiración. La respiración Wim Hof, que es la de la rápida, al tú hacer esta respiración, activas
el contrario, el sistema simpático. Y al activar el sistema simpático que te aumenta el cortisol, que te aumenta la adrenalina, que te aumenta todas estas, la adrenalina es el primer paso para que tus defensas se activen. Sí. Entonces, la adrenalina va y le dice a las defensas, hey, vayan a atacar. Pero ¿cuándo se entera la adrenalina que les tiene que avisar para que vayan a atacar? Cuando ya te enfermaste. Sí. Entonces, él lo que hace es hacerlo antes de que te enfermes, antes de que tengas síntomas. Entonces, Para prevenir. para prevenir, yo lo hago mucho, no siempre, pero en mi casa nos enfermamos mucho porque pues las niñas están en contacto con otras niñas y las escuelas son, Sí, otro caso. son casos de, sí, exacto, está lleno de bacterias, de virus y todo. Pero cuando empieza una a tener síntomas y yo traigo el tiempo y todo, me empiezo a hacer respiraciones porque ya sé que el virus va a estar en mi casa. Es como Y me pasa sacarlo. mucho que yo no tengo síntomas y todos los demás tienen síntomas en mi casa, yo no. Entonces es muy interesante eso y también es importante, creo yo, mencionarlo porque a veces, sobre todo ahorita, me salen muchos anuncios de TikTok y de que no, es que tienes la cara así, es porque tu cortisol está alto. Oye, no es tampoco el cortisol tu enemigo. O sea, es tu amigo en ciertas situaciones, pero crónicamente Es cuando empieza. es cuando hay un problema, exactamente. Entonces el estrés crónico sí es un problema y por eso la psicología positiva funciona. Y es Por lo eso que muchas decimos de cosas las funcionan. emociones. No está Sí. mal enojarte, no está mal estar triste, no está mal llorar. Solo es simplemente saber cómo gestionarlo. Al final, eso también es muy importante que digo, no hay que reprimir las emociones porque eso también nos llega a enfermarnos. ¿Tú tuviste un acompañamiento psicológico o psiquiátrico durante tu tratamiento? Pues mis amigas con sus mamás, mis tías, me regalaron sesiones con una oncóloga, pero fueron contadas. Yo creo que fueron como de ¿Con unas una 3. oncóloga o con una Una psicooncóloga, Ok, perdón. ok. Ajá, con una psicooncóloga. Y yo, pues, desde antes siempre he sido muy abierta pues, a las psicólogas, tener esas sesiones y todo, porque sí, al final como que te sientes en confianza en Ujú. decir cualquier cosita, pero al final digo de que obviamente ellos no te van a decir que está bien y que está mal, o sea, es al final que te Un buen ayuda psiquiatra o un buen ajá, psicólogo no te lo dice. Exacto. exacto. Bueno, sí, porque Sí, hay hay otros unos que... que ajá. se les va, pero sí. Pero pues es algo que también recomiendo mucho al final de apoyo y a lo mejor y entiendo que de repente empiezan a haber demasiados gastos hablando de cualquier tratamiento, entonces es simplemente buscar qué es lo que tú puedes hacer, porque obviamente si es algo muy, muy detonante o muy importante, o sea, busca un especialista, pero yo creo que primero también podemos ir, o sea, tratando otro tipo de herramientas que es mucho la escritura, Ujú. la respiración, el yoga. Y al final lo que conecte contigo es como si yo le digo a todos de que es que todos tienen que hacer yoga. O sea, a pesar Sí. de que a mí me sirva bastante, a lo mejor y alguien más lo siente en otro tipo de deporte. Lo que sí siempre es hacer ejercicio moviendo al Sí. cuerpo. De hecho, hay 4 esferas para estar en bienestar, Ujú. estar sanos. Y en esas esferas, si entras un poquito más, habla de cada cosa que puedes o debes de hacer y al final es para cuidar de tu salud. Ujú. Es la mente, Ujú. lo físico, lo espiritual y lo emocional. Ok. Cuando hablamos del físico es la alimentación, es el descanso y el hacer ejercicio. En la alimentación, te digo yo, creo que ya al final no lo dije, pero si vas a tomar algún tratamiento de quimioterapia y radioterapia, ábrete a investigar y a probar y a tomar suplementos naturales, Ok. porque ¿Cuáles fueron los que tú sientes que te impactaron más? yo tomé cúrcuma, boswellia y omega 3. Ok. Esos son los 3 El tops omega 3 es increíble para todos. para Y al todo. Sí. final lo que yo termino compartiendo, que creo que era algo que estábamos platicando antes Ujú. de empezar, esto no solamente es para personas que están pasando por una enfermedad, sino también para prevenir una enfermedad. Sí. Entonces, no esperarnos a estar en el hospital o a estar en las últimas, como dicen,
sino darte el tiempo y es cuidarte, o sea, cuidarte a ti, porque eres lo más importante. Al final, como dicen, de que somos nosotros, el, el cuerpo es algo que ahí siempre va a estar. Ujú. O sea, a lo mejor y tu alma se puede ir, pero pues el cuerpo ahí está. Yo digo, es como nuestro vehículo, Sí, así sí. como el carro, pues tienes que ir a ponerle gasolina porque luego ya no tienes gasolina Cambio de después aceite. de aceite, Sí. ajá, exactamente todo. Y es que a mí a veces el aceite hasta se me olvida y luego ya está de que en lo último dice que tienes que ir, y porque si no se va a echar a perder todo eso. Y si lo volteamos, pues es igual. O sea, tienes que saber, por eso es investigar y pues sí, o sea, saberlo y aplicarlo. Cuando hablamos de la mental, de, Espera, sí, espera, antes de que pases a otra esfera. En cuanto a la nutrición, mencionabas hace ratito bajarle al azúcar. Yo soy de la idea de que no debemos de satanizar ningún tipo de alimento o grupo alimenticio, pero em, ¿qué otras cosas dentro de la nutrición? ¿Fue no alimentos procesados? ¿Cuáles fueron las recomendaciones o qué recomiendas tú ahorita? pues comerte lo natural. Es lo Ok. que creo que se había dicho de los jugos verdes. O Sí, sea, tratar de tomar jugos verdes todas las mañanas ok. y Que tiene mucha fibra, que es lo más importante del jugo sí, verde. espinaca, selga, limón, pepino, jengibre. El jengibre también es muy bueno, pero obviamente saber la cantidad, porque si no también te puede hacer mucho, pues irritar el estómago. Y pues sí, tratar de comer. Obviamente eso ya es depende hablando con un nutriólogo, pero yo lo mismo por los tratamientos que me estaban debilitando, Sí. no hacía ningún ayuno. O sea, era de que No, mañana, no, tarde total. y Ujú. noche. Ujú. De la alimentación, creo que es prácticamente eso. O sea, tomar muchos jugos verdes y no comer productos procesados ni que contengan el azúcar. Tratando de trasladarlo un poquito a la evidencia que hay, sobre todo muy reciente, el tema es la fibra. La fibra está, todo lo que dijiste ahorita es como una mezcla de fibra y en tu caso, que era muy complicado, ahora sí que ingerir tanto alimento, meterlo todo en jugo, pues sí es muy valioso y la fibra funciona como prebiótico, disminuye la cantidad de azúcar que está en la sangre, o sea, funciona Eleva también el cañón. sistema inmunológico, Sí. hay productos, alimentos antiinflamatorios, Ujú, ujú. sí. Es un antiinflamatorio, Ujú. es un antioxidante, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya te ibas a pasar a otra esfera, a la mental, creo que ibas a decir. Lo mental, ahí lo que puedes hacer mucho es las afirmaciones, Ujú. que era también lo positivo, cambiar y trabajar, y no es fácil, como dijiste hace rato, no es fácil y menos si no estás acostumbrado, pero uno siempre es como detectarlo y hacerte consciente de que lo tienes que trabajar, porque es un trabajo, es como una tarea, Sí. que tienes que darte cuenta de que, chin, estoy diciendo que no soy buena en esto, ahora cámbialo. Voy a seguir aprendiendo para mejorar en yoga o para mejorar en la corrida. Entonces, tratar de también repetir afirmaciones positivas. Obviamente depende de la etapa en la cual estés, o sea, o la enfermedad la que tengas, pero en mi caso, yo decía mucho, repetía la afirmación de estoy sana y elijo la vida. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Y siento que ya es un conjunto de todos. Estoy Como un aplicando la mantra. gratitud y estoy como diciendo mi sanación, así como ya sucedió, o sea, o ya está pasando. No es como Ok. igual también, si vamos a pedir algo, no es, ay, te pido por mi sanación, te pido por que me sienta Ujú. mejor, es ya estoy, o sea, hablando en el momento presente. Y lo que te ayuda mucho es ese aspecto, pues es repetir las afirmaciones, aplicar la respiración, hacer meditaciones para cambiar tus pensamientos negativos o los pensamientos que te generen mucho miedo, que estás pensando en el futuro, concentrarte en el presente. Las meditaciones guiadas, la verdad, siento que son muy bonitas y es una herramienta muy fácil de hacer porque uno que... ¿Utilizabas alguna aplicación o algo para las mm, meditaciones? Digo, yo he usado Calm o Headspace.
¿Nunca usaste algo? No, la verdad en el momento no, pero a mí con la música era cuando yo sentía que estaba meditando. O sea, al Ok. final, que también creo que es la esfera, creo que no la mencioné, la de la espiritualidad, Sí, lo mencionaste. ¿sí? Sí, sí. Pues ahí también es de la meditación o de las oraciones, pero es como un conjunto de todo que al final conectas con ese, como con esa, pues dicen ser superior, ya sea Dios o el universo, o depende de en lo que creas. Y al final es como elevar tu fe de que vas a poder, Sí. explico. Y también lo que iba a decir de las canciones era cuando sentía que estaba meditando porque yo me imaginaba que estaba sana. Yo me imaginaba que estaba tranquila, que estaba bien. Y al final no nada más me lo imaginaba, sino también me sentía de esa manera. El, mencionaste la palabra visualizaciones hace rato. ¿A esto te refieres? Yo me imaginaba que estaba bien, yo me veía saliendo adelante y todo eso, ¿verdad? Sí. Sí. También mi mamá me decía, cuando te tomes la pastilla de la quimioterapia, visualiza que es la medicina que te va a sanar. Si me estaba bañando, Sí. visualiza que el agua te está limpiando todo el cuerpo. Digo, yo obviamente siempre pensaba en la cabeza, de que la cabeza por el Sí. cerebro y así, lo veía, y también mi corazón era como que lo veía completo, lo veía tranquilo, lo veía feliz. Y pues sí, eso es mucho de la visualización, que siento que también lo comparte Joe Dispenza, que también es una persona que admiro mucho, súper, súper famoso, hablando de la meditación. Y él sí te lo explica mucho más a detalle qué es lo que pasa con el cuerpo cuando trabajamos o hacemos esa técnica. Ujú. Después nos podemos ir a la esfera de Emocional. emocional. Yo siempre he dicho, soy una persona muy emocional, entonces por eso mismo creo que me llamó muchísimo la atención o las ganas de querer estudiar la psicología. Al principio como que no entendía bien por qué yo sentía demasiado, cuando a lo mejor y le platicaba a una persona y se veía que era una persona muy fría o no lo entendía, y a veces sentía que no me podía controlar lo suficiente. Entonces fue algo que dije que a ver, qué está pasando o porque yo siento más que otras personas, y al final no es que esté bien ni que esté mal, solo es saber cómo gestionar las emociones. Y para eso, pues ayudan mucho los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras y también Tengo una duda. un Ya después de que te hacen la cirugía, pasas por quimioterapia y todo, ¿sigue siendo igual de emocional o cambió eso? sigo siendo súper emocional, pero ya sé cómo gestionar más las emociones. Pero no crees que Y sea por el que te quitaron un tumor, por ejemplo. no, hablando de las emociones, no, lo Ok. que me quitaron del cerebro Ujú. es la memoria. Eso sí, se me complica mucho como que guardar mucha memoria o Ok. como, digo, desde antes yo creo que soy una persona que yo soy de que me macheteaba las cosas para aprendérmelas y luego ya no las estudié y ya. Pero por la zona donde estaba la memoria quedó un poquito Ajá, afectada. sí. Ok. Oye, y tú ahorita le das, vi ahí en el WhatsApp como un flyer, haz de cuenta, sobre acompañamiento que estás dando con personas que tienen un diagnóstico de cáncer o no sé si de otras enfermedades también. Platícame qué haces con estas personas. De la manera, primero la razón por la cual lo estoy haciendo, pues es porque sí iba a tener muchos mensajes de personas en mi cuenta de Instagram que les ayude, que qué es lo que hice, que qué es lo que tomé. Entonces, pues al final, como quiera digo, creo que hay muchas como opciones de poder ver, hablando de entrevistas que me han hecho o de información que pongo en mi cuenta de Instagram, pero creo que más lo que les motiva o las ganas que tienen es de escucharme por lo mismo que dicen, es que el doctor me dijo esto, pero escuché o me salió por ahí tu video Ujú. y me sentí más tranquilo, me sentí con, o sea, más fe de que se puede lograr, entonces creo que se basan más, o sea, o van más por ahí. Y Mencionabas hace ratito que te choca que un doctor les diga
de esta no sales y te vas a morir y bla, Sí, bla, es bla. algo que me conmueve mucho cuando me dicen de que es que el doctor me dijo esto. Entonces, escuchar que alguien más ya lo logró y Mm. que lo comparte y todo, pues entonces, pues quieras o no, pues lo crees, te la crees más, que sí puede pasar eso. Entonces, las sesiones que yo tengo son, siempre digo, 80 minutos, porque creo que 60 minutos pasa en un segundo. O sea, me Sí. ha pasado con psicólogos. Y 80 minutos siento que es muy, o sea, un tiempo muy bueno para poder conocer un poquito más de la historia del paciente, hablando de su vida antes de recibir el diagnóstico. Me gusta mucho saber, pues, si llegó a tener alguna situación o algún momento que le conmovió mucho, hablando de mucho enojo, mucho estrés o alguna situación que trae dentro. Ujú. Porque es lo que digo, de que al final las emociones, pues si no sabemos cómo manejarlas o no lo soltamos, pues es cuando el cuerpo empieza con el mensaje de, a ver, haz una pausa y necesitas manejar o trabajar algo. Sí. Ya después de saber un poquito más sobre eso, les comparto todo lo que me ayudó bastante, que es todo lo que ya mencionamos: Ujú. alimentación, respiración, mentalidad, emocional, toda esa parte. Y pues ya al final siempre es cualquier pregunta que me quieran hacer directamente. Y, y pues ya la verdad al final siempre ¿Y les das recibo, seguimiento? O sea, ¿tienes varias sesiones con las personas? pues no es como si ya tuviste una, sí o sí tienes que tener No, 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 más. exacto, pero si te la Pero yo piden estoy, tú... claro, sí. Y ya las otras sesiones, pues hablo más o aplicamos más las herramientas que sea, pues los dos en ese momento, porque digo, te podemos dar una lista y al final tú la pones en un cajón y ya no lo haces. Y obviamente a lo mejor en el momento, pero por eso digo, sí es una lucha. Yo al final digo, hay gente que decía que es que no lo veas como una lucha, no es como una competencia. Y yo digo, es que si supieras todo lo que tenemos que hacer, aunque sea como algo fácil de que, ay, repite esta afirmación, de que, ay, come saludable. Pues no, tienes que lavar, tienes que cocinar, tienes que ir al súper, tienes que hacer esto y son demasiadas, demasiadas cosas. Y es por eso que digo, apóyate con alguien. Eso también es muy importante, que te apoyes de alguien y que le cuentes, que te sientas en confianza de contarle realmente cómo te sientes. Y está bien pedir apoyo y está bien que recibir, porque al final decía, es que me siento bien mal porque toda la gente me quiere dar todo. No, yo no te quiero quitar nada, pero es eso, como que ábrete a recibir y al final lo que recibes, más bien lo que compartes, tú también lo terminas recibiendo. Ahorita, ¿cuál es tu estatus, pues? O sea, ¿es remisión o cómo se maneja? Yo lo digo que fue remisión espontánea porque la verdad es que duró muy poco. O sea, por ejemplo, terminé los tratamientos, te digo, mediados de diciembre. En enero, por ciertas razones, se adelantó la primera resonancia, porque en teoría tenía que ser hasta febrero, porque me dijeron, y va a estar todo inflamado, entonces pues vamos a esperar. Te digo, se adelanta y desde ahí todo salió limpio, gracias a Dios. Se lo mandamos Wow. a un oncólogo, a otro, a demasiados doctores porque no nos la creíamos y al final nadie tenía una respuesta. O sea, era de que pues nada más lo que dice aquí. Y mi oncólogo sí me dijo de que sigue haciendo lo que estás haciendo. Y te has vuelto a revisar, te tienes Sí me dijeron de periódicamente que cada tags, resonancias. 3 meses síguete haciendo las resonancias. Lo típico que hice en los primeros 5 años es de seguirte Sí, cuidando, son de 5 hacerte años. chequeos. Me los empecé a hacer cada 3 meses. Pasaron 2 años y luego ya alargué a lo mejor ya 5. Y ya ahorita yo digo, ya quiero una vez al año, pero mis papás todavía están No, ahí como que 2 veces al año. Y yo estoy de de acuerdo con que, tus papás. bueno, Estoy de acuerdo con tus papás. Aparte, como sí. papá, yo también, es más, le diría que cada mes. Eh, Oye, pues la verdad, qué padre, qué increíble. Sí está, a pesar de que tu lucha, porque ya la mencionaste como lucha, duró Muy poco. poco comparado con otras. Creo que la gran diferencia es que no te tiraste en la cama a llorarlo y a sufrirlo. Personalmente he tenido conocidos familiares que han tenido cáncer y que, o sea, y sé que es muy difícil para la familia, sé que es muy complicado. em, se me hace muy chingón que lo hayas tomado de la forma en la que lo tomaste, perdón la palabra, y que lo puedas expresar.
verbalizar, compartir y que otros puedan aprender de eso. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo quieres que te busquen para que los que escuchen esto pues puedan aprender de ti y salir de sus pues de sus De problemas, sus luchas, de sus luchas o llevarla de una mejor manera? claro. Pues tengo una cuenta en Instagram que me tengo como healing.cam Ujú. y Ahí la ponemos ahí, aquí. ahí comparto muchas cosas que pues sigo aplicando y también puedes encontrar si te vas más para abajo de, no sé, cosas que compartía aún y cuando estaba enferma. Ujú. Y pues el simple hecho de siempre recordar que la vida es un regalo, entonces cambiar la mente a algo positivo y lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento presente, porque no sabemos qué es lo que va a pasar después y dejar las cosas del pasado, que si nos dolió, sacar el aprendizaje y seguir adelante. Muy bien, ya no quiero decir más, con eso nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.